¿Cómo les va? Dios los bendiga, mis amados. Nos encontramos una vez más aquí transmitiendo desde la Iglesia Cristiana La Victoria. Estamos contentos con Dios por el privilegio que nos da de poder predicar su palabra, de estar aquí juntos y en armonía. Yo sé que dirá usted, pero pues si no estamos juntos. Sí estamos juntos porque estamos en un mismo sentir. Ustedes en su casa, nosotros aquí en la casa de Dios, pero realmente estamos juntos en este sentir, en el sentir de bendecir, de exaltar, de glorificar y de exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a tocar un tema en este precioso miércoles respecto a algo que el Señor Jesucristo dijo y lo tuvo que recalcar en repetidas ocasiones, porque en ocasiones como que no ponemos muy bien atención a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está diciendo. Entonces, esta cita se encuentra ahí en Lucas, en el capítulo 9. En el verso 43, 44 y 45 es donde nos vamos a centrar un poquito, y voy a explicar ahorita en un momento pues todo lo que les quiero comentar en esta tarde. Amén. Ahí en Lucas 9:43, si ustedes lo buscan en sus casas, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Amén. Le voy a pedir por favor que ahí en su casa incline su rostro. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea con nosotros en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos, Señor, juntos como familia, Señor. Gracias porque La Victoria, Señor, adora también desde sus casas. Estamos contentos porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, y es la razón por la cual nosotros nos reunimos, Señor, en nuestro hogar para escuchar tu palabra. Te pido que quites de nosotros toda distracción, todo miedo, Señor, que pueda perturbar nuestras vidas, Señor. Ahora que la información y también la desinformación, Señor, corre, Señor, a la velocidad tan abundante, Señor, que en ocasiones nosotros escuchamos tantas cosas, y hoy lo que queremos, Señor, es escuchar tu voz, es escuchar tu palabra. Así que en esta tarde, Señor, te pido que disipes toda duda de mi mente y de mi corazón, y que me permitas concentrarme, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Yo creo que sí me escucho bien, para no usar el micrófono, porque creo que de repente no se escucha más o menos bien. Así que le voy a pedir aquí a uno de los muchachos que me haga el favor. Gracias. Este texto que el Señor Jesucristo dijo, estas palabras que el Señor Jesucristo dijo, era la segunda vez que estaba diciéndole a sus discípulos, y ya lo había hecho en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo dice así como que en un tono: hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene que decir esto? ¿Por qué les tiene que repetir a sus discípulos? Por favor, pongan atención, porque en ocasiones nosotros escuchamos muchas veces las cosas y estamos tan acostumbrados a escuchar un montón de cosas que cuando nos dicen la verdad, a veces no estamos dispuestos a escuchar la verdad. Para hablar un poquito en el contexto, les voy a explicar un poquito de lo que la Biblia menciona. Este texto habla de algunos detalles, como la confesión de Pedro reconociendo que Jesucristo era Dios. También habla de la muerte y resurrección de Jesús. Él mismo lo dice ahí en el Salmo, en el verso 21 y 22.
También habla de que es necesario que nosotros tomemos su cruz cada día y le sigamos. Y habla también de un asunto muy importante, lo que en la iglesia y en la Biblia le conocemos como la transfiguración de Jesús. Dice la Biblia que en esta ocasión el Señor Jesucristo llevó a 3 de sus discípulos y se fueron de los más cercanos, del círculo cercano de Jesús. Lo acompañaron al monte a orar. Y allá en donde el Señor Jesús estaba hubo una especie de transfiguración. En ese momento el Señor Jesús, no sé si tomó su divinidad o si su divinidad tomó su carne, no sé cómo haya sido. Pero lo que sí dice la Biblia es que el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y tuvo una conversación con 2 personajes históricos y muy importantes en la vida del judaísmo en aquellos entonces y del cristianismo ahora en nuestros tiempos. Y la Biblia refiere que tenían esta conversación con un hombre que representa la ley, un hombre que representa a los profetas. Me estoy refiriendo a Moisés y a Elías, 2 personajes que el judaísmo respetaba, 2 personajes que el judaísmo incluso admiraba. Y en este caso, pues ellos están teniendo una conversación con Jesús. ¿De qué hablarían? Bueno, pues eso sí, la Biblia no lo menciona. Pero lo que sí menciona es que los discípulos que estaban con Jesús estaban tan fascinados de estar con él allá en el monte, que ya no querían regresar. Incluso le propusieron a Jesús: Jesús, ¿qué te parece si hacemos incluso aquí casas? ¿Qué te parece si levantamos de volada una morada para que nos quedemos aquí? Te quedas con tus amigos y aquí nos quedamos nosotros con ustedes. Pero el Señor Jesús los reprendió porque dice la Escritura que abajo, donde estaban los otros discípulos, estaban batallando con un endemoniado. Ahora les voy a explicar más o menos el contexto. Cuando Jesús está en el monte, a ese tiempo que Jesús está en el monte, acá en otro lugar un hombre, padre de familia, se estaba debatiendo entre qué hacer con un problema que tenía. Y yo lo voy a parafrasear más o menos de esta manera. Yo me imagino este hombre ya había intentado de muchas maneras porque tenía un hijo y ese hijo de repente se endemoniaba, venía un espíritu y lo tomaba. En ocasiones lo echaba al fuego, como después él testifica, en ocasiones lo echaba al agua, lo quería matar. Entonces yo imagino que este hombre estaba preocupado, pero como había escuchado hablar de Jesús, yo no sé por qué en otro momento no fue a buscarlo, pero puedo imaginar que como Jesús vino en un ambiente total y ampliamente religioso, pues a lo mejor este hombre debatía entre si buscar a Jesús o buscar otra alternativa. Pues finalmente se decidió por buscar a Jesús. Y este hombre viene con su necesidad. Quiero que por favor se pongan en los zapatos de este hombre. Viene con su necesidad después de, no sé, debatir, después de convencerse, después de tener este debate mental de si voy, no voy. ¿Por qué? Porque vemos de otros personajes. Ahí en Juan capítulo 3 nos habla de otro hombre llamado Nicodemo. También aquí en los evangelios nos habla de un hombre llamado Jairo. De varias personas judías que viendo su necesidad, pues en ocasiones podía un poquito más como que su religiosidad que suplir su necesidad y tenían cierto debate. La Biblia incluso dice que Nicodemo, refiriéndome al personaje de Juan capítulo 3, viene y lo busca de noche, a lo mejor para que nadie se dé cuenta que vino a buscar a Jesús. Y Jairo, pues dice la Biblia que era un principal de la sinagoga. Entonces tenían ciertas limitaciones religiosas, porque en ocasiones las limitaciones no las ponemos nosotros, la religiosidad no las impone. Y cuando viene la verdad, pues no la creemos, porque hemos escuchado tantas veces y muchas formas de expresiones que hemos dicho nosotros, esta es la verdad, que cuando realmente llega la verdad a nuestras vidas, nosotros dudamos de que realmente sea la verdad. Entonces, volviendo al personaje que les acabo de mencionar, así como Jairo, así como Nicodemo, pues ellos pudo más su atrevimiento, su fe, y dijeron, pues voy a buscar a Jesús, pase lo que pase. Y así sucedió con este hombre que busca a Jesús. Cuando busca a Jesús, llega a donde están sus discípulos y resulta que Jesús no está. Jesús está allá en el monte
está teniendo una conversación con Elías, con Moisés, y sus discípulos, los que le acompañaban, decían: aquí vamos a quedarnos, Señor, aquí está muy bien. Pero Jesús, en ese momento, como se había transfigurado, uno de los atributos que Dios tiene es que Él es omnipresente, puede estar en todos lados. Jesús en la carne no podía estar en todos lados. En ese momento estaba en el monte, pero sus discípulos acá estaban al pie del monte. Y estaban teniendo una discusión muy acalorada con lo que la Biblia dice, vamos a llamarle así, personas de otra forma de interpretar las Escrituras. Pero no le importaba al hombre quienes tenían la razón respecto a la interpretación de la Biblia. Él quería que se le resolviera un problema, pero sus discípulos no pudieron. Y voy a parafrasear, aquí ya no voy a hablar de la Biblia, aquí voy a parafrasear este acontecimiento. Imagínense, este hombre viene, busca a Jesús, después de haber, como les dije hace un momento, debatido a lo mejor mentalmente de si ir o no ir, pues por fin se decide, se arroja, va y busca a Jesús. Viene con su muchacho, me imagino que batallando con él, me imagino que en ocasiones hasta arrastras, hasta empujones, como sea, lo trae. Y cuando busca a Jesús, resulta que Jesús no está. ¿Puede por favor usted imaginar la frustración del hombre al ver que Jesús no estaba? ¿Puede imaginarse cómo este personaje se le ha de haber caído la fe por los suelos? Pero no estaba Jesús, pero sí estaban sus discípulos. Entonces este hombre le dice a sus discípulos: bueno, en vista que Jesús no está, pues ayúdenme ustedes. Porque me imagino que de ustedes como discípulos de Jesús algo le han de haber aprendido. Y la Biblia dice aquí mismo en Lucas capítulo 9 que Jesús había enviado a discípulos a predicar de dos en dos, y cuando regresaron muy contentos de que los espíritus inmundos se les sujetaban. Pero en esta ocasión este espíritu no se les sujetó. ¿Por qué? Porque lo intentaron. Dice la Biblia que intentaron echar fuera ese demonio, pero el espíritu pudo más y no salió de ese joven. Entonces, mientras esto sucede, imaginen por favor la fe del varón, del padre de familia, que al ver que no podían, al ver que estaban las circunstancias o las situaciones difíciles, y luego para colmo de males los discípulos empiezan a discutir con otras personas religiosas respecto a que ¿por qué no salió el demonio? Cosas así por el estilo. Mientras los discípulos estaban preocupados en debatir aspectos escriturales, aspectos doctrinales, pues el Señor seguía con su problema. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo bajó, descendió del monte, y cuando desciende del monte, ahí por ahí del verso 37 en adelante, pregunta y dice: ¿qué es lo que sucede? Y ya le explican cómo está la situación. Y en este y en otros de los evangelios que compaginan este relato, cuentan de que el hombre le dice al Señor: Señor, traje a mi hijo que tiene un espíritu que de repente da voces, lo sacude con violencia, le echa a echar espuma, le estropea, y de repente se aparta de él, pero muy a duras penas. Entonces le dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y Jesús voltea su atención con el hombre, y ahora se refiere a sus discípulos y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y la Biblia refiere que mientras se acercaba, pues el demonio se manifestó y Jesús lo reprendió y lo echó fuera. Pero en otro de los relatos que compaginan este texto, habla de que el hombre le dijo al Señor: Jesús, si tú puedes. ¿Cuántos de los que me están escuchando creen que Jesús puede ayudarnos en medio de cualquier adversidad? ¿Cuántos de los que están viendo este video, esta predicación, creen que Jesús puede librarnos de cualquier problema? De si estamos enfermos, sanarnos. Si estamos en dificultades, ayudarnos. Si estamos en necesidad, suplir nuestra necesidad.
si estamos rodeados de peligros, guardarnos del peligro. ¿Cuántos de los que están escuchando este relato, esta predicación, creen que Jesús puede? Este hombre pasó de creer porque buscó a Jesús, pero cuando llegó con sus discípulos, cuando llegó y no encontró a Jesús, y sus discípulos no pudieron hacer nada por él, este hombre pasó de creer a no creer. Muchas personas, y quiero que por favor aquí pongan atención, muchas personas hoy en día quieren todo con Dios, aceptan todo de Jesús, pero no quieren nada con la iglesia. Porque la iglesia les ha herido, les ha lastimado, y hasta en ocasiones la iglesia ha hecho que la fe de muchas personas languidezca o en el peor de los casos desaparezca. Hay gente que ha venido a la iglesia y lejos de encontrar un apoyo, un refugio, aquí en la iglesia les han herido, les han maltratado, han sucedido cosas lamentables y funestas que desafortunadamente dan mal testimonio del buen Dios que nosotros tenemos. Por eso Jesús, yo creo que esta palabra de generación, quisiera pensar que allá quedó, generación incrédula, perversa. Pero creo yo que esta generación en la que nosotros estamos cavila en ese mismo pensamiento. Es una generación incrédula. ¿Por qué es incrédula? Porque ahorita para ninguno de los que estamos escuchando es desconocido lo que está sucediendo en el mundo, la pandemia que produce la enfermedad del COVID-19. Y escuchamos en los medios sociales, de persona a persona, con nuestros vecinos, con especialistas, con 1 millón de voces que se levantan a decir información, y es imposible que muchos no se atemoricen. Pero como decíamos hace unas semanas atrás, es necesario que cuando nosotros escuchemos todo tipo de voces, busquemos la única voz que vale la pena escuchar, que busquemos la única voz que vale la pena seguir, obedecer, la voz de Jesús. En medio de tantas mentiras, nosotros tenemos que buscar la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle en lo que dije hace un momento. El hombre se va con su muchacho ya sano, y Jesús se queda con sus discípulos. Y antes de entrar al siguiente tema, la siguiente conversación, Jesús les dice a sus discípulos: quiero que por favor me presten atención. Verso 44 de Lucas 9. Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. No es la primera vez que se los digo, pero sí quiero que me pongan atención, porque las otras veces que se los he dicho parece que yo les digo: va a pasar esto de ustedes. Sí, oye, ¿y qué vamos a cenar? Cosas así por el estilo, pensando en otros detalles, en otras cosas. Entonces, Jesús les estaba diciendo una verdad a sus discípulos. La verdad es que Jesús no siempre iba a estar con ellos. Jesús no siempre iba a poder hacer el trabajo de ellos. Estamos de acuerdo, como dije hace un momento, que Jesús estaba imposibilitado por su cuerpo de estar en todas partes. Pero ahora Jesús ya no tiene esa imposibilidad, porque ya resucitó. Murió el cuerpo, resucitó el tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero hoy el Señor Jesús, en ese cuerpo glorificado en el que resucitó, tiene la facultad de estar en el cielo, de estar aquí y de estar del otro lado del mundo al mismo tiempo. Jesús está aquí hoy en este momento conmigo y con los que estamos aquí, pero también está contigo en tu casa. Entonces, cuando nosotros escuchamos todo lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos que tener y meter en la ecuación una variable, y la variable más importante para que la ecuación funcione. Esa variable es que Jesús está en nuestras vidas. No estamos solos, no estamos desamparados, no somos, como dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 19, no somos extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar contigo a lo largo de la historia.
Estuvo con aquellos cristianos que estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Aquellos cristianos que han pasado tempestades, persecuciones, terremotos, hambrunas, epidemias. Y Dios va a estar todos los días con nosotros si nosotros creemos a su verdad. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente ahorita existe una epidemia igual de grave, igual de grande que la misma epidemia del COVID-19, la infodemia. Hay muchas personas que escuchan del vecino, del conocido, de la persona, del amigo. Y todo lo que escuchan les llena su mente, su cabeza de incertidumbre. Yo no estoy diciendo con esto y lo he repetido en reiteradas ocasiones. Hay que tomar en serio las indicaciones que nos dicen. Nada menos nosotros estamos transmitiendo en línea porque obedecimos a nuestra autoridad que nos pidió evitar concentrarnos en la iglesia. En nuestra casa, yo lo he comentado en el grupo cerrado de la iglesia, en el grupo privado, nosotros extremamos precauciones ya que mi esposa es personal de salud. Ella está en la primera línea de fuego contra esta epidemia y todavía no empieza. Pero cuando agrave, cuando se venga fuerte la situación, muchas personas que están escuchando este mensaje van a poner en claro y van a poner en perspectiva lo que se nos ha estado diciendo durante muchas veces. Hoy en día existe una información que es la información oficial, pero todos tenemos acceso a las redes sociales, a los medios masivos de comunicación y vemos lo que sucedió en China, lo que sucede en Italia, lo que sucede en España, lo que sucede en Alemania, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Lamentablemente, hablar de que sucedió en China, hablar de que sucedió en Estados Unidos, es como pensar, bueno, le sucedió a otro tipo de humanos, pero la realidad de las cosas es que son personas, son seres humanos. Y nosotros tenemos que estar preocupados, nosotros tenemos que estar anticipados a las cosas que puedan suceder, mas no preocupados. Dije hace un momento preocupados, pero no es la palabra, es anticipados, mas no preocupados, alertas, pero no temerosos. ¿Por qué razón? Porque lo he explicado en reiteradas ocasiones aquí. Se nos pide guardar una cuarentena y el domingo vamos a hablar un poquito respecto a si estamos preparados para lo que viene. Pero ahorita se nos pide guardar un tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas, y lo estamos haciendo quienes pueden hacerlo. Pero quienes no pueden, como dije hace un momento, mi esposa es una de esas personas que no puede porque es personal de salud. Yo le comento y lo he comentado con ustedes, háganlo sin miedo. Tomen precauciones, guarden las debidas consideraciones, distancias o las precauciones que nos piden hacer. Pero de ninguna forma olviden esta verdad. Esta verdad es que Jesús va a estar con nosotros siempre. Cuando Jesús habla de su muerte, obviamente causará tristeza para muchas personas. En este caso, para los discípulos pudiera causar tristeza. Pero realmente el mensaje central no es que Jesús va a morir. El mensaje central es que si Él muere, va a resucitar. Y a nosotros nos convino, obviamente, que Jesús muriera y resucitara. Porque ahora está sentado a la diestra del Padre, como lo dije, está con nosotros en este mismo momento y está contigo también en este mismo momento. Pero es necesario que tú creas a la verdad de Dios. Por eso Dios repite estas palabras, que te penetren bien. Haz que te penetren bien estas palabras. Yo estaré contigo. Pero en ocasiones escuchamos la verdad de Cristo y fíjese lo ridículo de los discípulos, lo absurdo de los discípulos. Y tengo que decirlo porque la Biblia lo dice. Verso 46. Entonces entraron en discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. Jesús les está diciendo algo sumamente importante. Jesús les está diciendo algo sumamente relevante. Y ellos pensando, oye, ¿y quién se irá a quedar a cargo? ¿Quién de nosotros es el más importante? Es como si Jesús nos estuviera hoy diciendo, yo estoy contigo y tú preocupado porque no encuentras gel. Es como si hoy Dios te dijera, yo estoy contigo, no tengas miedo, y tú angustiado porque no encuentras un tapabocas.
Es como si Dios te dijera, yo estoy contigo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Y tú tengas pánico incluso a abrir las ventanas de tu casa. Así de absurdo se vieron los discípulos cuando Jesús les dijo estas verdades y ellos pensando en otras cosas. Nosotros como cristianos, como decíamos el domingo anterior, es nuestra oportunidad para presentar el verdadero cristianismo. Hemos hablado muchas veces de que Cristo viene. Hemos hablado muchas veces de que queremos estar con Cristo, pero no hay más que dos sopas. O Cristo viene por nosotros, o Él nos llama a su presencia. Esa es nuestra oportunidad para estar seguros. Seguros de que tu vida está en Cristo. Yo estoy de acuerdo y consciente que ninguno de nosotros queremos anticipar nuestra muerte. Pero para eso hemos nacido, para morir. Pero Dios a nosotros, voy a tocar un punto en el que a lo mejor lo voy a ondear el domingo. Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Quiere decir que la parte de los atributos de Él nos los dio a nosotros. Dios es uno, pero se ha revelado al mundo en tres personas. Se ha revelado a través de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, al igual que yo. Yo soy una persona, pero tengo tres personas convergiendo en mí. ¿Cómo es esto? Esto que ustedes ven, mi cuerpo, mi cara, mi rostro, eso es lo que ustedes pueden ver, pero dentro de mí hay un alma. Y eso es lo que ustedes no pueden ver. Mis emociones, mis sentimientos, mis aflicciones, mis llantos, lo que me aflige, lo que me agrada. Ese es el alma, ese es yo, básicamente. Pero otra cosa que tampoco pueden ver es el espíritu que me da vida. Sin el espíritu no puedo vivir. Sin el espíritu ustedes no me pudieran ver aquí. Si no tuviese alma en mi interior, no tendría pensamientos para expresar lo que hablo. Entonces, uno de los atributos de Dios nos lo dio a nosotros. También nosotros somos una especie de una persona en tres personas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a nosotros nos dio eternidad. El alma es un ser eterno. La Biblia dice que tiene dos posibles lugares donde va a pasar la eternidad: el cielo o el infierno. Yo te recomiendo que escojas estar con Cristo en el cielo. De tal manera que entonces nos damos cuenta de que morir es inevitable. Pero lo que sí es evitable es que nuestra alma se vaya al infierno. Por eso tenemos que asegurar nuestra salvación, y por eso te voy a hacer una pregunta. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿No tienes la mínima duda de que si hoy murieras te irías con Cristo? ¿No tienes la menor duda de que si hoy Cristo viniera por su iglesia te irías con Él? Si tú respondiste a estas tres preguntas, no, quiere decir que tu salvación está segura. Entonces, si tu salvación está segura, tu alma está segura, pregunto, ¿a qué le temes? Si tu alma está segura, ¿cuál es tu temor? Vuelvo a repetir para que no quede ninguna duda. Entonces voy a salir y voy a andar sin las precauciones para contagiarme. No. Pero si tienes que hacerlo, no tengas miedo. Dios está contigo. Por eso la palabra de esta tarde es: haz que te penetren bien, por favor, estas palabras. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. Pero por favor, si te estoy diciendo una verdad máxima, te estoy diciendo una verdad importantísima, no discutas cosas irrelevantes. Que si me falta esto, que si no tengo lo otro. Dios está a tu lado. Mis amados de la iglesia La Victoria, qué bueno que hoy podemos predicar la palabra a través de los medios digitales. Qué bueno. Pero vamos a imaginar que no existiese el internet. ¿Cómo mandaríamos este mensaje a las personas? Si hoy no tuviésemos estos medios digitales, ¿cómo transmitiríamos la fe a otra gente? Los discípulos eran quienes tenían que infundir la fe de las personas que vienen buscando a Jesús.
Pero lamentablemente hay discípulos que lejos de infundir fe, meten zozobra. Lejos de infundir fe, hacen que la fe de otras personas languidezca. Si es poca la fe que ciertas personas tienen con Jesús, vienen y tienen un contacto con algún mal cristiano, esas personas salen apartándose de Jesús. Esto ya sucedió en tiempos pasados. Este hombre terminó por decir: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ahí estaban los discípulos. Quiero decirte lo siguiente entonces: si no tuviésemos internet, ahí estás tú. Y si lo tenemos, de todas maneras ahí estás tú. Tú eres una luz que Dios quiere encender para iluminar el camino de otros. Tú eres la sal de la tierra para darle sazón a este mundo. Tú eres esa voz de esperanza. Infunde fe, infunde aliento, infunde ánimo. Haz que otras personas vengan a Jesús y aseguren su salvación. Si Dios está utilizando este fenómeno de la pandemia o lo está permitiendo, vamos a aprovechar el momento para infundir fe, ánimo y aliento a otras personas. Antes de terminar este episodio, antes de terminar esta transmisión, quiero que por favor ahí en tu casa cierres tus ojos y pienses por favor estas 3 preguntas que dije hace un momento. ¿Estás seguro de que si hoy mueres tienes tu lugar asegurado en el cielo? ¿Estás seguro que si hoy Dios viniese por su iglesia, te irías con Él? ¿Estás seguro de tu salvación? Si tu respuesta es no, no estoy seguro, no me voy al cielo, no tengo segura mi fe, no te preocupes porque hay una alternativa, todavía hay esperanza. Puedes pedirle a Jesús que entre a tu corazón. ¿Qué necesitas para ser salvo? Pedir perdón por tus pecados, confesárselos a Jesús, y como Él ya pagó por tus pecados, seguro estoy que te perdonará. Vamos a hacer esta oración. Bendito Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Durante tanto tiempo hemos escuchado que un día hemos de morir, pero nunca nos había causado tanto miedo como algo que parece inminente. Estoy seguro que viviremos, pero me ha infundido mucho temor esta enfermedad, Señor, que me hace pensar: tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me hace pensar que realmente en cualquier momento, Señor, me llamas a tu presencia o vienes por tu iglesia. Entonces necesito tener afianzada mi fe, seguro de mi salvación. Te pido que me perdones porque te he fallado. Perdóname porque he pecado. Perdóname, Señor, porque he visto como tardía tu venida. Te pido que me perdones. Si no has hecho nunca esta oración, dile al Señor: en este día reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Te pido que me recibas como tu hijo, que yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Ya tienes asegurada tu alma. Morir es inevitable. No soy profeta, pero te puedo decir: un día te vas a morir. No hoy, tal vez no mañana, pero un día va a suceder. Quisiera que fuera viejo, rodeado de tu familia, en perfecta salud, pero puede suceder en cualquier momento. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tengas asegurada tu salvación. Así que agradezco mucho la atención a este mensaje
Y quiero decirle a los hermanos de la iglesia, La Victoria, ánimo. El Señor está con ustedes. El próximo domingo nos vemos en la misma hora y en el mismo canal. Amén. Bendiciones, hermanos.